El programa Promotores Culturales Ciudad de México 2020 tiene como objetivo brindar servicios culturales a partir de detonar diálogos con las comunidades que habitan en la Ciudad de México. Hacemos contacto en el territorio, investigamos, charlamos, generamos espacios en donde las comunidades pueden expresar sus intereses, sus inquietudes en materia de cultura, y nosotras y nosotros somos agentes de acompañamiento de esos procesos que nacen auténticamente de la voz comunitaria. Se trata de este ejercicio de ida y vuelta en donde nosotras más que nada estamos acompañando, estamos siendo testigos incluso de todos esos procesos que se van generando muy en el epicentro de las comunidades. Yo creo que ahí sumaría que aparte de acompañar, también detonamos. O sea, nosotros llegamos a los espacios y lo que hacemos es escuchar a la comunidad y justo hacer que ellos nos manifiesten sus inquietudes, que nos compartan los intereses que tienen en ese momento a partir del pretexto que puede ser alguna de nuestras herramientas, ¿no? Mencionar cómo lo hacemos, ¿no? No es que de pronto lleguemos a las comunidades y ya podemos detonar el diálogo y la gente te dice todo lo que quiere saber, ¿no? Es importante que sepamos que las personas promotoras tenemos una caja de herramientas. Entonces, si pensamos en las cajas de herramientas con las que accionan, estamos hablando de lecturas y de cine acción expandido. Partamos de que las lecturas es no solamente la parte tangible de leer un libro como tal, ¿no? Estamos diciendo que estamos leyendo toda una realidad, estamos leyendo al otro, estamos leyendo los espacios, los contextos, o sea, todo lo que tenga que ver con el espacio en el que estamos, lo estamos leyendo. Cine Acción Expandida no nos limita a solamente hacer proyecciones de cine, no, al contrario. Es abrir todas las posibilidades a, sí, podemos hacer proyecciones de cine, pero podemos ocupar otras herramientas como obras de teatro, música, vestuario. Digamos, tenemos un sinfín de posibilidades para detonar justo este diálogo a partir de un encuentro no tenso. O sea, no pensemos que llegas y dices, bueno, te voy a poner una película y dime qué te pareció. No, sino a partir de juegos, de dinámicas, de otras herramientas que tienen que ver con la creatividad, con la misma comunidad, hacemos que estas herramientas funcionen y que sean parte de las actividades. La recompensa es generar más diálogo entre todas las comunidades que asistieron, que se ven reflejados en la pantalla, que ven sus historias en voz de ellos mismos. ¿Cuál ha sido su mayor experiencia o la más linda que ha tenido con el cine y la cultura popular? En un panteón que está en mi colonia, y en ese panteón se filmó El Peñón de las Ánimas con María Félix y Jorge Nere. Y ahí en el cine Víctor Manuel Mendoza se estrenó. Y ahí íbamos porque era un cine del pueblo en el que entrábamos al cine con nuestros tacos de frijoles y algunos señores con su pulque. Yo fui parte del video que hice la claqueta, hice la cueva, hice cuadros, hice mi propia máscara, ayudé a mi hermana con su máscara. Me hizo sentir emociones que tienen que ver con los recuerdos, el escuchar a las personas, cómo hablan, cómo imaginan, cómo era aquí la ciudad, cómo han sido los cambios principalmente en estas alcaldías.
es maravilloso. Todas estas posibilidades nos permiten ir siguiendo, ir acompañando a las comunidades en todo el proceso que implica la elaboración de un algo. Por ejemplo, de pronto hay algún interés en alguna colonia para documentar alguna práctica de la vida cotidiana y de eso resulta un pequeño video, por ejemplo, el cual, si bien es cierto, nos encanta y nos interesa en términos de un producto que están haciendo auténticamente de la comunidad, y en ese sentido es importante, pero para nuestro programa la esencia y lo más importante es todo el proceso colaborativo y de organización comunitaria que implicó su elaboración, todo lo que está atrás de eso, desde el diagnóstico, la vinculación comunitaria, la expresión de las necesidades, hasta la forma en la que ellos van consensuando sus acuerdos, se van organizando, van produciendo sus propios materiales, lo que quieren que aparezca o que no aparezca, los debates incluso que se pueden organizar en la comunidad y por supuesto que las posibilidades que de esos productos derivan. Es decir, nuestra principal intención no es focalizar todo el esfuerzo en la producción de un algo, de un video, de una obra, de un algo, sino en realidad es todo el proceso colaborativo que está atrás. Nosotros somos detonadores del proceso. O sea, nosotros ponemos el pretexto a partir de las herramientas que ocupamos para que la misma comunidad sea la que se organice, con las herramientas que tenga, materiales, lo que sea, pero que esté dentro del espacio. Un tallerista comparte los conocimientos que tiene para llegar a un fin, ¿no? Tal vez dar que aprendamos el círculo de sol y entonces ese es nuestro objetivo. Nosotros no tenemos un objetivo, digamos, que termine siendo una presentación de música porque es la misma comunidad la que nos lleva al producto final. Lo más importante del proceso es nosotros detonarlos a partir de herramientas, pero es la misma comunidad la que va formando y formando y formando el producto final, que como bien dices, es lo de menos, ¿no? Exacto. O sea, lo más importante es justo crear espacios de convivencia, de encuentro. Tal vez tienes algún vecino con el que resulta que no lo conocías, nunca te habías hablado, pero coincidieron en la sesión de alguna de las actividades de los promotores culturales. Y entonces ahí reconoces a tu comunidad y detonas algún proceso. Entonces es importante que, sepamos que no vamos a compartir el conocimiento, como ya platicábamos hace ratito, no, al contrario, vamos a compartir herramientas que tenemos para que la misma comunidad sea la que decide qué es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir. Otra de las herramientas con las que contamos en el programa se llama Acción Urbana. Es un conjunto de estrategias que se implementan en espacios públicos de toda la Ciudad de México y de la estrategia 333 colonias para hacer recuperación y resignificación de estos espacios públicos. ¿Cómo se hace? Hay un equipo especializado en llegar a esos espacios, hacer un pequeño estudio sobre las características geoespaciales e incluso sociales del entorno en el que se encuentran, qué tipo de espacios, kioscos, parques, callejones, camellones y cualquier otro recoveco de la Ciudad de México que de repente está en desuso o que tiene usos diferentes para los que fue pensado en algún momento, y el equipo de acción urbana evalúa la viabilidad de hacer cierto tipo de eventos en estos espacios públicos. ¿Qué eventos? Bueno, ahí es donde entra en interacción toda nuestra caja de herramientas. Pueden ser eventos relacionados a lecturas o eventos relacionados a cine acción expandida o de cualquier otra situación relacionada a la promoción de la cultura. Lo interesante aquí es poder reactivar o a reapropiar o resignificar todos estos espacios públicos que abundan en la Ciudad de México y que también en compañía y en alianza con las comunidades puedan tomar un sentido distinto al que hasta entonces se le había estado dando a estos espacios. Bueno, esta otra herramienta de acción urbana complementa, ¿no?, de manera integral la estrategia de promotores culturales. Otra de las herramientas con las que cuenta este programa es el eje de interculturales. Este eje ha sido de los más nuevos, por así decirlo, porque se inauguró este año. Ha sido súper interesante en términos de metodología porque requirió
Sentarnos en una mesa personas que pertenecemos a este programa con personas de la CEPI, personas de la SECTE y personas de Pilares para pensar en colectivo cómo podíamos organizar toda la información que se ha recopilado en la Ciudad de México respecto a la importancia de las lenguas indígenas y sobre pues la importancia de que las personas indígenas también sean productoras de la cultura que están consumiendo. Promotores culturales comunitarios, interculturalidad. Facilitamos servicios culturales en diversos espacios de la Ciudad de México. Gira viniruni duchi nyarari rinidu gache di chagualachi ne nabesa dudani gichiro México geruni sanda gucheche dusti chadurari casiti di chanancho napadu. Estos señalan que todas las personas tienen el derecho a comunicarse y expresarse en su lengua materna o la de su elección. Asimismo, buscamos dinamizar procesos de autogestión cultural a partir de los saberes de las personas. Tochihualis, yetok tamenagulisti, nanoche ni natascanme, incocheluctoc de pluralidad, din mantinime, tentastolme, cuandentanemililtime. Con todo lo anterior, buscamos incentivar el reconocimiento y el diálogo sobre diversos temas de interés para las comunidades, partiendo desde la diversidad que habita en la Ciudad de México. Iguante, yeca otitechlalia iguantejuantin, matimonamiquiste niman y padmoaltepeu, tejuantin, promotores culturales comunitarios, timuitase. Hola, soy parte de Promotores Culturales y pertenezco al eje de comunidades indígenas, residentes de la Ciudad de México. Nosotros tenemos como objetivo planificar y brindar servicios culturales a las comunidades indígenas desde un contexto de respeto y dignificación al ambiente sociocultural que tienen las comunidades, ¿no? Estamos conformados por 4 mujeres que nos autoadscribimos a una comunidad indígena. Esto da una fuerza muy importante debido a todo el contexto que hay de discriminación. Las compañeras que integramos este eje pertenecemos a una comunidad, compartimos valores, ideologías, prácticas, etcétera, de la comunidad a la que pertenecemos, pero no tenemos una lengua. Esto se debe a que las comunidades han tenido toda una historia de despojo, en las cuales algunos elementos, como en este caso la lengua, la vestimenta u otros elementos, han sido transformados o han tenido un proceso de pérdida. Y bueno, todo esto tiene que ver con momentos de transgresión que han tenido las comunidades, de discriminación, etcétera, que les ha llevado a ir perdiendo estos bienes que les son propios, ¿no? Entonces, muchas de las personas de las comunidades indígenas no tenemos actualmente una lengua, y eso no define que no seamos indígenas, ¿no? En algunas ocasiones se vuelve una especie de lujo el que uno pueda tener una lengua, porque hay que ir a estudiarla a veces a un lugar externo, porque dentro de nuestras comunidades es 1 o 2 personas quien tiene la lengua o ya nadie, ¿no? Dentro de lo que nosotros trabajamos es en buscar generar propuestas que vayan desde un realismo, no fomentando ni la folclorización ni la idealización de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto implica comprender que las comunidades estamos vivas, las personas que integramos esas comunidades estamos vivas y tenemos procesos de transformación que muchas veces han sido a través de transgresiones externas y que también han sido, responden como a las necesidades mismas de las comunidades, y esto ha hecho que las vestimentas, que la lengua, que etcétera, se vayan transformando, y que esto no hace
que no pertenezcamos a una comunidad indígena o que no conservemos valores comunales o cosmovisión o algún otro tipo de elemento que nos identifique como comunidad, ¿no? Entonces es importante justo eso, que no generemos una idealización, y como eje hemos estado trabajando en la creación de materiales para que en conjunto podamos acercarnos a los contenidos que son parte de las comunidades desde un panorama de respeto y desde un panorama no idealizado, sino de ver cómo es, con las problemáticas que existen y nada, como poder compartir desde eso. Pues es importante reconocer que las comunidades indígenas tienen una gran riqueza cultural, ¿no? Que se refleja a través de la gastronomía, a través de las vestimentas, a través de la cosmovisión, etcétera, pero que corresponden a una herencia y a algo, un bien intangible en algunos casos, que les es parte, que les ha sido heredado, ¿no? Y que las personas que son externas o que podemos ser externas a esta comunidad no tenemos derecho a apropiarnos de esos elementos. Llegan a haber intervenciones que se hacen en la comunidad y hay que hacerlas con respeto, con cuidado, o difusión de estos elementos por ejemplo, de los bordados que pueden existir en alguna comunidad, sin que se genere una apropiación. ¿Qué significa esto? Que la comunidad es despojada de estos elementos sin recibir ningún beneficio, ¿no? Entonces es tener cuidado de esto, y por ahí nosotros hemos propuesto algunas estrategias para que los promotores y las promotoras puedan difundir el trabajo de las comunidades desde una cuestión de respeto y sin generar una apropiación, ¿no? Creo que también es importante ir generando un diálogo transversal. Hemos heredado una mirada un tanto que nos hace posicionarnos a veces como hacia las comunidades desde la otredad, ¿no? Y esto a veces es fomentado por el lenguaje, ¿no? Como desde ideas como el indio, o mirar las artesanías como la manualidad, hace que se despoje de todo un contexto a lo que implica realmente, pensando por ejemplo en la cuestión de artesanía, manualidad, de todo lo que implica la artesanía, ¿no? Que implica todo un contexto, una herencia, tiempos muy largos de procesos, etcétera. Y es importante que podamos visibilizar una transformación en este sentido, compartir con las y los compañeros promotores y también compartir con el público que ahora estamos teniendo en redes sociales, para a fin de esto, ¿no? A fin de generar una mirada más transversal y caminar más hacia el respeto de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Considero que es muy importante que en este programa se está trabajando hacia la comunidad indígena, con personas que pertenecemos a una comunidad indígena y que conocemos a algunos de estos elementos que nos hacen parte, ¿no? Que no son programas generados desde fuera y en donde se piensa que la persona indígena solo puede ser beneficiario de las propuestas generadas, sino que también acá estamos pensando de ir creando con la comunidad y también por personas que pertenecen a la misma comunidad. Es importante como mencionar que estos elementos que difundimos no se ciñen únicamente como algunos elementos, como por ejemplo la lengua, sino consideramos que las comunidades tenemos un abanico más amplio, ¿no? La lengua ha sido un elemento que se ha perdido, que ha estado en procesos de transformación en muchas de las comunidades, y que el que se tenga o no se tenga la lengua no nos define como comunidad indígena, ¿no? Habemos muchas personas que pertenecemos a una comunidad y habemos comunidades que desafortunadamente tenemos 1 o 2 hablantes dentro de toda la comunidad, y que esto ha sido parte de un proceso en donde las personas han sufrido momentos violentos, ¿no? En donde al ir a otro espacio han sido discriminadas, y esto se ha transmitido de generación en generación al grado de que nuestros padres no nos han enseñado la lengua, ¿no? Nuestros abuelos han prohibido incluso el que los hijos hablen la lengua, ¿no? Hola, mi nombre es Roberto y trabajo en CFE, soy liniero. Seguimos trabajando igual, seguimos trabajando normal. No nos han hecho nada así como que
especial para que digan, no, pues por la pandemia vamos a trabajar menos, o vamos a hacer menos, o no vamos a hacer algo, o van a descansar más. Simplemente de que pues por la pandemia descansaron algunos compañeros que tenían problemas crónicos, pero pues nada más. Mi labor específica pues es mantenimiento de líneas y redes de distribución. Las preocupaciones que tenemos son las preocupaciones que hay en todos, o sea, de que no podamos contagiar del virus, de que esto, mientras que uno lo prevenga, se tenga las medidas necesarias para prevenir tener alguna enfermedad, creo que no es más que suficiente para que no nos pase nada. Alguna gente se pone paranoica en conocer o ver a alguien que está enfermo. Ahora vamos a hablar del equipo de acción gráfica. Este equipo lo conforman personas de distintas disciplinas artísticas que echan mano de herramientas gráficas para trabajar y generar contenidos sobre diversos temas y problemáticas. Ellos han desarrollado una biblioteca de más de 800 ilustraciones inspiradas en la ciudad que están representadas de manera digna la diversidad cultural que tienen los habitantes bajo una perspectiva inclusiva y popular. Hay un montón de carteles, GIFs, animaciones, material interactivo y además son el soporte visual de todas las producciones que realizamos en el programa. Yo soy Martín Hernández Robles, soy rotulista tradicional. Digamos que de alguna manera del orgullo que hemos tenido es elaborar la tipografía para los promotores culturales comunitarios en la Ciudad de México. Ha sido pues un trabajo en parte cotidiano porque es lo que siempre hemos hecho, las letras, pero es marcar una identidad así diferente, ¿no? Algo más actual y eso pues tiene una importancia tal que va marcando nuevas pautas. Eso y el trabajo de mucha gente pues joven que tiene pues instrucción académica ya más actualizada, las aportaciones se han ido mezclando de tal manera que ahora veo que el oficio del rótulo como tal va a tener todavía una larga vida. Cuando fallece Carlos Fuentes, hacen una entrevista y entonces se refieren a él como que es pues una gran pérdida porque es un hombre de letras, ¿no? Y eso me hace reflexionar en donde digo, bueno, ¿qué somos nosotros, no? Toda la gente que hacemos anuncios, que hacemos rótulos, estamos vinculados a las letras, entonces también nosotros somos hombres con un oficio de letras, ¿no? Sí. Porque reproducimos no una idea precisamente como los escritores, pero sí reproducimos mediante una forma gráfica el concepto de las letras. Hasta mañana. Es muy nutritivo que pensemos en ejemplos claros, ¿no? ¿Cómo accionamos en territorio? Primero creo que es importante mencionar que las personas promotoras detonamos procesos dentro de la estrategia de las 333 colonias, pueblos y barrios de la ciudad. Estamos hablando que estamos dentro de la estrategia 333 colonias, pueblos y barrios de la Ciudad de México, lo cual implica que estamos dentro de pilares, pero no solamente estamos en pilares. Estamos en escuelas las que se imaginen, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, casas de cultura, casas de adultos mayores y bibliotecas. También realizamos procesos en espacios como bajo puentes, casas de migrantes, centros de salud, hospitales, comedores comunitarios, kioscos, plazas públicas, deportivos, fundaciones, trajineras, chinampas, rutas de transporte público, cerros, lavaderos comunitarios, estaciones de bomberos, mercados y cualquier otro lugar donde nos sea permitido y pertinente tener acciones.
Entonces, el primer ejemplo que les voy a mencionar es un proyecto llamado Biciestacionamiento en Pilares Agrícola Pantitlán, esto en la alcaldía de Iztacalco. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Los promotores llegaron a los espacios y no es que llegaran y ya estuvieran los grupos establecidos. No. Tuvieron que empezar a hacer algunas estrategias que funcionaron como gancho para que la gente empezara a tener interés. Entonces ahí ocuparon las herramientas de cine o de lectura y fueron captando a el público que estaba alrededor. A partir de eso detectaron con el diálogo que tenían una necesidad muy profunda de construir estacionamientos para bicicletas, porque las comunidades de ciclistas eran abundantes en esa alcaldía. Entonces, platicando con la comunidad, determinaron, uno, qué elementos tenían a la mano y dividieron su proceso en 3 etapas. La primera etapa fue justo establecer estos espacios de diálogo con la comunidad, en la cual pudieran ver qué es lo que querían y cómo lo querían hacer. La segunda etapa tuvo que ver con la gestión y el involucrar a más actores de la comunidad. Si nos referimos a las comunidades ciclistas, también podemos citar estas participaciones en otras 2 alcaldías. Estamos hablando de que en la alcaldía Miguel Hidalgo se realizó un cineclub ciclista y en la alcaldía de Xochimilco se llevó a cabo un bicicinema. Este evento lo que intentó y logró fue establecer este espacio en el que las mujeres se sintieran cómodas, estando dentro de la rodada y llegando a un punto en el cual iban a poder compartir un espacio. Y lo que se hizo fue proyectar la película Ladrón de Bicicletas, que justamente refleja al personaje que necesita una bicicleta para realizar su actividad económica. Y es precisamente en la relación de estos 3 aspectos, vida cultural, una mujer que se siente segura en estas prácticas culturales, por supuesto que hay una mayor posibilidad de que después pueda detonar otro tipo de procesos como esta cuestión de lo económico, pero que finalmente derivó o inició más bien de una situación de la cultura, de la promoción de la cultura. Es decir, una mujer que se anima a tomar su bicicleta para ya no solo hacer deporte, sino para generar un ingreso económico, tuvo una motivación y un impulso en estos procesos de promoción de la cultura, ¿no? Ahí fue donde se generó este espacio de seguridad, no solo social, sino también personal y emocional, en donde la mujer toma estas decisiones. Entonces, como vemos, pues el espectro de nuestra incidencia en las comunidades rebasa lo que tiene que ver con los grupos o con las localidades, sino que incluso llega a incidir en decisiones de vida de las personas, y pues todo a partir de la promoción de la cultura y de una práctica de la vida cotidiana en la Ciudad de México. O sea, creo que sí hay un papel súper importante que se realicen estas actividades, pero aún así no compremos 100% esa idea. O sea, claro que sí podemos posibilitar espacios de diálogo y de transformación positiva para la vida de las personas, pero tampoco creo que a este programa, a nosotros como personas promotoras, como mujeres promotoras, podamos decir, claro, este ya es un espacio seguro de la violencia machista. Claro, pero lo que hacemos justo es construir esos espacios. O sea, siempre tenemos que partir de un primer paso. Y si ese paso es justo generar estos espacios, esa rodada, eso, tal vez no vamos a hacer que las mujeres se sientan seguras de la bicicleta, pero sí vamos a ver que vamos a hacer que ellas sepan que hay espacios donde se pueden sentir seguras. O sea, no sé, la verdad. Pues sí, es que creo que la promoción justo de la cultura, entiendo que tiene un límite, pero justo el límite está en esta posibilidad de iniciar transformaciones en colaboración con las comunidades. Definitivamente no tenemos posibilidad de hacer un cambio radical en la estructura de la ciudad o en la estructura del país, pero sí está en nuestras manos iniciar una transformación acompañando a las comunidades hacia donde vayan tomando las decisiones que les corresponde también. Y por qué no, también es un ejercicio de responsabilidad de las comunidades. O sea, nosotros somos acompañantes de esas tomas de decisiones que finalmente son ellos y ellas quienes tienen que decidir el rumbo de sus cambios. Tenemos en otras alcaldías de la Ciudad de México, como es el caso de la alcaldía de Iztapalapa, en una colonia llamada Renovación, la cual es hasta cierto punto conocida porque es una colonia en donde
se trabaja y se manipulan los residuos de gran parte de la Ciudad de México. Imagínense que el proceso es el siguiente, ¿no? Uno genera sus residuos domésticos, llegan las personas del camión de residuos, les entregamos dichos elementos y ellos los escogen, que comúnmente eso se le dice pepenar, ¿no? Escogen los residuos que van orgánicos, inorgánicos, pero también los que son de electrodomésticos, cartón, papel, PET, vidrio, de todo. Y así ya escogido, llegan en camiones prácticamente por material especializado a las orillas de la colonia Renovación en Iztapalapa, en donde mucha gente que se dedica al trabajo especializado con estos residuos ya los están esperando, y entonces cuando uno llega por primera vez a la colonia Renovación, la sensación que genera es pues un impacto sensorial, olfativo, visual, sonoro, de toneladas de residuos de muchos tipos. Eso es como el primer impacto de la colonia, pero también por otro lado está la situación de la inseguridad y la comisión de delitos en la zona. Es un lugar que para la propia alcaldía Iztapalapa está considerada como una de las colonias con mayor índice de violencia y comisión de delitos de toda la alcaldía. Incluso por ahí encontramos una estadística en donde se mencionaba que varios de los homicidios que se cometen en Iztapalapa tienen alguna variable relacionante con la colonia Renovación. El equipo de promotores culturales comunitarios llegamos a realizar un diagnóstico y pues bueno, este es un ejemplo interesante sobre la plasticidad de nuestra metodología, porque al ser una colonia distinta en términos de seguridad para las personas promotoras, tuvimos que hacer la construcción del vínculo con una estrategia muy fina y prácticamente muy personalizada con todas las personas que habitan y trabajan en el espacio público. Cuando ustedes llegan a la Renovación, ven niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, trabajando sentados en botes de estos de pintura de 20 litros a modo de banquitos, con una sombrilla para taparse el sol que está todo lo que da, y escogiendo, ¿no? Sacando el cobre de los cables y metiéndolo en botes, el oro de los celulares, el plástico, el PET, de todo. Hay como incluso calles especializadas por tipo de residuo. Y entonces lo que nosotras y nosotros hicimos fue generar un vínculo cara a cara, persona por persona. Hicimos algo que nosotros le denominamos cinturón de seguridad para poder entrar, para entrar a diagnosticar primero. O sea, no entramos ni con hacer diagnóstico, entramos primero con un cinturón de protección para nosotras y nosotros, que fue persona por persona. Soy Elena García, vengo de la Secretaría de Cultura, de tal lado, vengo a hacer esto, presentándome con todo el detalle, la atención y la dedicación persona por persona. Esto nos tomó 2 meses de trabajo en campo, de estar con las personas para que posteriormente pudiésemos hacer el diagnóstico, que nos permitió hacer un par de ejercicios interesantes. El primero de ellos fue pues la reapropiación de un parque que ellos lo conocían como el Parque de los Leones, que básicamente era un lugar donde había demasiada basura, o sea, era una montaña de basura, y abajo de esa montaña de basura había algunos jueguitos para niños y niñas, resbaladillas, subibajas, columpios. Y pues en lo que se alcanzaba a ver de esos juegos, las niñas y los niños jugaban, ¿no? Entonces de repente el sube y baja ya no subía ni bajaba tanto porque había montículos de basura por todos lados, pero aún así las niñas y los niños se bamboleaban en el sube y baja, en lo que quedaba del sube y baja, igual en las resbaladillas, ¿no? En los columpios. Y lo que hicimos fue, junto con las mamás de estas niñas y niños, hacer un trabajo de reapropiación de ese parque. Lijamos los juegos, se les dio una pintada para que las niñas y los niños pudieran jugar en ese lugar. Dentro de las herramientas que componen el programa Promotores Culturales 2020 se encuentra GAP, que significa Gestión, Atención y Acompañamiento Prioritario. GAP se creó en 2019 con la intención de reflexionar, aprender y posicionar herramientas de intervención comunitaria especializadas con algunos de los grupos de atención prioritaria que existen en la ciudad. Actualmente, la GAP está coordinada por una coordinación colegiada de 3 mujeres y el 85% del equipo que la conforma son mujeres.
Nuestros ejes son personas migrantes, principalmente centroamericanas, personas en situación de calle, adultas y adultos mayores, infancias, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. GAP tiene 3 objetivos. El primero consiste en transversalizar la perspectiva de género. Esto quiere decir, entre otras cosas, que siempre estamos pensando en actividades diferenciadas o que potencialicen la reflexión de las condiciones estructurales que viven las mujeres en la sociedad. Por eso, muchas de las actividades que realizamos en campo consisten o están principalmente dirigidas hacia las mujeres, y también creamos una serie de materiales audiovisuales que están diseñados específicamente para este tema. También nos interesa pensar en la interseccionalidad. Este concepto nos ayuda a entender la multiplicidad de historias, situaciones y condiciones estructurales que viven en una persona. Por ejemplo, una mujer migrante en tránsito por México no solamente se ve expuesta a situaciones de violencia de género por ser mujer, también se ve expuesta a criminalización por su situación migratoria no documentada. Nos interesa que las redes de conocimiento con las comunidades donde incidimos estén basadas en un intercambio de saberes. Esto significa que nos sabemos sujetas que estamos dispuestas a aprender con la comunidad, no personas que llevamos la cultura o que queremos educar a alguien en algún tema en específico. Nuestros juicios de valor no tienen por qué mediar la relación que tenemos con la comunidad. En ese sentido, tampoco podemos decir qué actividad es mucho más válida que otra, qué actividad merece mayor reconocimiento que otra, y tampoco qué interés que tenga la comunidad es mucho más válido a otro. Antes de la contingencia por el COVID-19 nos posicionamos en contra de la violencia de género. Así que creamos una serie de jornadas por la vida y contra los feminicidios en zonas aledañas donde se registraron estos hechos a principios de año. Estas actividades resultaron muy enriquecedoras para nosotras como mujeres promotoras, y creemos que de volver a la normalidad sería importante seguir retomándola, incluso también desde un espacio digital como el que ahora estamos habitando. Hemos desarrollado algunos materiales durante este periodo, entre los que destacan un manual de autocuidado para mujeres que tiene 3 versiones. La primera está en texto, la segunda para mujeres con discapacidad visual y la tercera para mujeres con discapacidad auditiva. Contamos con 2 glosarios que tienen la intención de ofrecer de manera accesible algunos conceptos que son importantes para entender la importancia de reflexionar sobre la violencia de género y otros temas. También contamos con una serie de infografías que corresponden a cada eje de GAP. Actualmente tenemos en elaboración algunos materiales en apoyo a la formación a distancia de las y los niños en primarias y secundarias, y también estamos desarrollando algunos manuales sobre sexting, sexualidad femenina y una guía contra el acoso escrita por varones. Estas infografías están pensadas para hacer un material de fácil acceso para el resto de las personas promotoras que al menos nos ayuden a pensar al otro no como un sujeto de estudio, sino como una persona. Es decir, creemos que esta idea como de que las personas con discapacidad intelectual o algún tipo de discapacidad son ángeles o que tienen alguna cosa como mágica, que estar con ellas es una bendición, y que parece una cosa muy risible de pronto cuando lo escuchas, pero es un hecho que todavía las personas promotoras tenemos algunos juicios de valor que están intrínsecos en nuestras prácticas. Por eso creemos que era importante tenerlas.
Creo que el hablar de lengua y de lenguaje no es solo como el usar las palabras incorrectas, sino viene de toda una discriminación y de toda una falta de conciencia de lo que es realmente la discapacidad. La discapacidad no es como tal el vivir con una falta de la escucha o del habla o con con algún impedimento corporal o psicosocial. La discapacidad es la relación que estas personas que cuentan con una deficiencia tienen con las barreras que la misma sociedad les impone. Hablar de lengua y lenguaje es solo un resultado de esta discriminación y esta falta de información, porque la lengua como tal más bien hablar de lenguaje es invisibilizar toda la cultura, invisibilizar toda la gramática, toda la historia que, por ejemplo, la comunidad sorda ha desarrollado para poder comunicarse a través de la LSM. Hablar de lengua es tener en cuenta que la lengua fue formada a través de su historia, a través de su cultura, a través de su simbología. El lenguaje es meramente las formas que tenemos para comunicarnos. O sea, no solo la comunicación está en el habla, sino en los gestos, sino en que yo mueva la cabeza. O sea, hay muchas formas de comunicación y en realidad como algunas podrían decir que no son propias del ser humano. O sea, también los animales tienen lenguajes. Okay. O sea, la lengua también, la lengua trae toda una carga histórica y cultural. Entonces, cuando dices lenguaje, eliminas esa carga. Algo muy importante de la lengua de señas mexicana es que sí cuenta con su propia gramática. O sea, incluso es ofensivo para la propia comunidad de sordos y sordas que una persona hablante de la seña o un intérprete hable español signado y no LSM. Porque es una gramática distinta. ¿Qué es español signado? Es lo que ahorita yo estoy diciendo pasándolo a señas. Okay, o sea, que lo haces con letras. No, uso las conexiones, uso palabras muy complejas. O sea, cuando en realidad la LSM se construye de otra forma. Y se entiende de otra forma. GAP es un grupo multidisciplinario que hace tanto investigación como intervención comunitaria para promover la cultura en grupos que usualmente son llamados como prioritarios o en situación de vulnerabilidad. La sigla se refiere a gestión y acompañamiento de atención prioritaria. Son 12 temáticas de GAP y en la que yo trabajo es pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y comunidades indígenas migrantes. En este predio que en la colonia Doctores llegamos justo porque sabíamos que es uno de los predios que existen, que es para la comunidad Triqui. En realidad hay 3 predios, que es una población bastante amplia, que hay niños, entonces nos acercamos, venimos directamente a visitar el lugar, comenzamos a hacer un acercamiento y la comunidad aceptó que nosotras viniéramos también aquí a trabajar con los niños. Nos dieron unas copias y lo teníamos que pintar con los plumones. Pues los desafíos que te puedes encontrar cuando entras a comunidad, pues es primero ganar la confianza, conocer a las personas, que los objetivos que tú tienes en realidad atiendan a las necesidades que tiene la comunidad y bueno, que se vaya tejiendo una relación recíproca en cuanto a dar y recibir, a que las sesiones puedan ser fluidas, que puedas llegar a una confianza profunda para que puedas hacer cambios de que requieres y bueno, sobre todo que los niños quieran ir contigo, ¿no? Y pues tener la sensibilidad para identificar qué está pasando cuando hay un problema que sale de tus manos pero que está ahí. Hice instrumentos y trabajamos con los instrumentos. Me gustan la música y los instrumentos. Pensando justo en todas las actividades
actividades en las actividades que realizamos a lo largo del año. Con otras compañeras conocimos justo a los cofacilitadores del taller y vimos su propuesta y nos pareció muy bueno. Y que a las niñas y los niños les interesaba pues la música para poder recuperar también quizás algunos música de su comunidad. En este sentido justo de no comprar, no consumir, de que sea algo accesible y que los niños puedan tener su propio instrumento, nos pareció que era una gran idea combinar, pues llevarlo aquí, traerlo aquí, el reciclado y la música, y conociendo previamente el proyecto de Darbucatepetl, pues decidimos hacer una cofacilitación. Cortina sonora, eran como una lata, le hicieron hoyos y teníamos que, en un hilo teníamos que meterle taparroscas y después amarrarlos, y para que quede lo tenemos que rellenar todo. Y ya le pusieron como una trenza arriba para que lo tuviéramos de tener. Yo llevo más de 2 años estudiando la LSM, como 2 años y medio yo creo, pero no ha sido solo por la parte del estudio. Gran parte de mi formación en la LSM ha sido también con la comunidad, con personas cercanas a mí que son sordas, entonces también ha sido por esa parte. Yo no puedo considerarme como una gran hablante de la LSM y mucho menos una intérprete, porque para ser intérprete se necesitan muchísimos años, demasiada comunicación con la comunidad sorda y sobre todo también, o sea, son los años de preparación, el certificarte, que también para certificarte es muy difícil porque no hay tantos espacios para hacerlo. Entonces, son los años, el estar muy cercana a la comunidad, porque las señas van cambiando, se van modificando con el tiempo y las personas tenemos que estar atentas de esas nuevas señas. El hecho de que haya un cuadrito en la esquina de la pantalla es difícil de verlo, es pequeño, y ¿por qué no mejorar? O sea, algo que demanda la comunidad es ¿por qué no la mitad de las pantallas? De hecho, la comunidad sorda en sus videos informativos es lo que hacen: mitad de pantalla para el hablante, para el oyente, y la otra mitad para el señante, para el intérprete. Entonces, desde ahí se ve cómo se invisibiliza a la comunidad. Desde ahí, desde que no hay intérpretes en las instituciones ni en los programas, desde que incluso hay intérpretes que no están enseñando con la lengua mexicana. O sea, hay muchas formas en que se invisibiliza el problema. Pues el conocer la LSM y dominarla un poco, pues ayuda muchísimo para la comunicación, pero cuando se trata de proyectos audiovisuales como los que ahora empezó a demandar el programa a partir de la contingencia, pues es necesario otro enfoque y otro tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, no es como una persona que hablante del LSM y que esté en proceso de aprenderla, como es mi caso, que soy estudiante y soy hablante de la LSM y sigo en un proceso. No es lo mismo a una interpretación ya profesional. O sea, sí es necesario tener bien consciente que es necesario tener un intérprete, por lo menos uno o una intérprete en cada institución, para que este tipo de material y toda la información llegue a la comunidad. Y que no solo llegue, sino que llegue de la forma adecuada, con los términos, con la LSM, y que no sea de otro país, con los términos adecuados, que realmente esté pensando en la comunidad y en la cultura sordas, y no solo esté haciendo una traducción, sino una interpretación en LSM. No es solo aprender la LSM porque, sí, vamos a ayudarlos, ¿no? Sino es como porque existe la necesidad de comunicarnos, y a partir de ahí existe la necesidad de que a todos nos llegue el mensaje. Entonces, como algo que tendrá que hacer el programa es que implemente intérpretes en él, o por lo menos más personas hablantes de la LSM.
Hola, soy Quique el León y hoy te traigo una información bien interesante y muy importante. Es sobre la discapacidad, específicamente sobre la discapacidad visual. Es la imposibilidad de ver de manera física los objetos o las imágenes de nuestro entorno, de manera total o parcial. ¿Y por qué digo de manera total o parcial? Porque la discapacidad visual se divide en dos, en ceguera y en baja visión. Las personas que viven con ceguera son aquellas que no ven absolutamente nada, y las personas que viven con baja visión son aquellas que aún ven objetos e imágenes, pero con dificultades, en mayor o menor medida. Eso depende de cada persona. Eso es a grandes rasgos la discapacidad visual. Aunque también quiero contarte que el problema no está en las personas, el problema no está en no ver. Lo que dificulta la situación es que las cosas no estén pensadas ni creadas para que todos y todas podamos disfrutar de manera plena de ellas. Eso es lo que provoca en gran medida que se viva con alguna discapacidad. Pues bueno, Quique León primero, ¿cómo se me ocurre? La verdad es que ya no me acuerdo muy bien. De repente solo me dijeron, bueno, pues hay que hacer algunos audios. Y yo dije, pues ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para decir porque primero Quique León empezó a decir trabalenguas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le hago para decir un trabalenguas? Pero sin que suene así tan simple, ¿no? Y justo un personaje lo pensé así, como que fuera muy alegre, para que pudiera ser atractivo en ese primer momento para las niñas y los niños, porque eran trabalenguas, ¿no? Y ya después, cuando me dicen que haga, pero con contenido para personas, no con contenido que hable de la discapacidad visual, pues les digo, bueno, pues yo, pues entonces agarraré a Quique León para que él haga, ¿no? Esos contenidos a él y a la familia Oso. Que ya había hecho yo cosas como alguna canción infantil también con la familia Oso. Y yo lo tenía pensado justo desde un principio hacer como una serie de canciones infantiles. Nos ha hecho bastante daño, ¿no? Esta idea que la discapacidad es mala y que es algo feo, ¿no? Entonces busco que no caer en esa visión. La discapacidad tiene que ver con el entorno, como que eso determina el grado de discapacidad. Es decir, como podemos tener todos discapacidad visual, pero no todos tenemos el mismo grado pues sí, de discapacidad, por decirlo así, ¿no? Porque algunos desde pequeños tienen la fortuna de tener orientación temprana, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas, con el lugar donde nacieron, con su entorno familiar, con la situación socioeconómica, y que si esas personas conozco algunas que desde pequeños tuvieron acercamiento al braille, tuvieron acercamiento a las tecnologías, tuvieron acercamiento a la escuela regular, y se fueron formando tanto que a estas alturas algunos pues ya hasta son maestros, ¿no? Y a veces me encuentro con que hay otras situaciones en donde tuvimos acceso a la educación primaria a los 20 años, ¿no? A mí, a nivel personal, pues me ha costado, ¿no? Porque nunca había tenido el acercamiento para hacer un trabajo comunitario. La verdad es que no, había tenido otros acercamientos, quizá haciendo grupo con otras compañeras y compañeros con discapacidad en la escuela donde viví varios años. Lo que sí es que siempre ha sido bastante enriquecedor. La verdad es que he aprendido bastante, ¿no? En este proceso. También ha sido un poco complicado de repente en estas cuestiones de la accesibilidad, ¿no? De repente nos encontramos con que pues no hay como estos medios, ¿no? Adecuados para que de repente yo pueda también tener
pues la información y todas estas cosas que se van buscando maneras para poder llegar a eso, ¿no? A la información, pero también eso es algo con lo que nos hemos enfrentado. Pues estuvimos trabajando en algunas, en una escuela. Recuerdo que el nombre era, creo que Manuel Belgrano. Hacemos una actividad que era un sensorama, ¿no? Que llevábamos algunas texturas y para que las niñas y los niños las reconocieran. Aún con los ojos vendados nos pudimos divertir, ¿no? En ese momento pudimos reconocer los objetos o las cosas que estábamos tocando y un poco la idea era que yo les decía que pues no, o sea que la discapacidad no es una tragedia, ¿no? Que nos han hecho creer eso. Que la discapacidad es una tragedia y que todos lo vemos como pues, qué feo, ¿no? Y eso es lo que hace terrible porque pues no solamente a la discapacidad, sino a la persona con discapacidad ya la vemos como algo malo, ¿no? Y yo les decía que no, que también así se podía disfrutar y que también así se puede disfrutar, que hay muchas barreras que no nos dejan quizá poder plenamente desarrollarnos como a lo mejor les es un poco más fácil a las demás personas que no tienen discapacidad, pero que pues es eso, que son esas barreras, ¿no? Pero que la discapacidad en sí pues no es que sea mala, ¿no? Esta es la información. Hasta la próxima. Hola, hoy les voy a explicar qué es la cultura. Acompáñenme en este viaje interesante. En esta ocasión toca hablar un poquito de la historia del twerk. Sí, claro, porque aunque usted no lo crea, el twerk tiene una historia que se plasma en las cuerpas y en las experiencias de estas. Así que pónganseme cómodos y acompáñenme en este bonito viaje. Oli, soy María, soy promotora cultural y aparte soy perreadora. Y bueno, hoy quiero compartirles lo que hacemos acá en Promotores Culturales o lo que intentamos hacer. Un poco es como quebrar estas estructuras o modos de pensar cómo es la cultura, ¿no? Nosotros hacemos cultura comunitaria, entonces estamos intentando un nuevo modelo de cultura comunitaria donde pues podamos tener un lenguaje más cercano con la gente, pues no solo con la gente, también con los animalitos bebés, incluso reflexionando como varias cuestiones y pues quebrar este modelo que ya está pues como un poco caduco, de ser como la cultura como algo serio o que se manejen ciertos temas que de pronto ya permean en la cultura en México desde hace como muchos años, ¿no? Entonces lo que intentamos acá es pues hacer una investigación como seria, tanto etnográfica como bibliográfica, acerca de qué es pues lo que a las personas de la comunidad les agrada, qué es lo que ellos quieren, para no asumir como ciertas cuestiones o llevarles cosas que pues son ajenas a ellos, ¿no? O sea, que nosotros creemos que llegar con los libros está muy cool porque podemos enseñarles a leer y se empiezan a hacer como unas ideas, unas cuestiones de alfabetización y bueno, el programa no es alfabetizar ni es educar a nadie, ¿no? Sino es compartir, son espacios de diálogo donde se comparten pues herramientas, ¿no? Y es un acercamiento donde también los promotores pues tenemos que aprender mucho de la comunidad, ¿no? De los lenguajes y de las diferentes prácticas culturales. Pues uno de los conceptos más básicos de cultura es que la cultura está en todas partes, ¿no? O sea, no solo en los libros, o no solo en los museos, lo que no hacemos también nosotros no es arte. Bueno, esto es lo que pasa un poco cuando hablamos pues con mucha seriedad, la comunidad nos responde de esta manera, pues se duerme, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos en promotores pues es pues divertir a las personas, o sea, divertirnos todos, que podamos participar a partir de herramientas que pues a ellos les llamen la atención, por eso hacemos como análisis serios de la información, nos acercamos a partir de, pues sí, de mediación de lectura, de cine como una herramienta pues de primera mano, pero ya luego vamos acercando como otras herramientas dependiendo las necesidades de las personas. Vámonos directo a África para hablar de las influencias rítmicas del twerk. El twerk proviene de los ritmos del sábar, una danza tradicional del Senegal,
llamada Lembeul. Esta danza se baila en varios países de África. Dependiendo el lugar, tiene distintos nombres. En Congo se llama Nenembolo y en Costa de Marfil, Mapouka. Obvio, amigues, estas danzas se han transformado a lo largo del tiempo y narran un sinfín de historias, experiencias y sobre todo resistencias ante la esclavitud, el colonialismo, el racismo, el clasismo, la discriminación y un sinfín de etcéteras que pa' qué les cuento ahora. El twerk lo que potencializa es que pues son las violencias, ¿no? O sea, las mujeres a veces van a estas clases y pues sus esposos, sus compañeros, todo eso es una serie de comentarios de ay, vas a estas clases porque pues quieres exhibirte, ¿no? O vas a estas clases porque me quieres engañar, o esas clases son para literalmente pues para prostitutas, ¿no? Entonces hay como toda una noción y te vas dando cuenta de la violencia de género que van viviendo las compañeras y que van compartiendo ahí, pero que también ellas pues encuentran un espacio de confianza ahí donde pues también se resuelven muchas cosas. El twerk también a nivel personal y a nivel personal de otras compañeras pues sí puedo decir que ha cambiado como muchas vidas porque da como muchísima seguridad, te da otra como perspectiva. Pues justo el proyecto que estamos armando de twerk y perreo, el taller corporal, pues en ese sentido va de el eje rector es la diversidad, ¿no? Entonces, a partir de la diversidad vamos a abordar ciertos temas como la gordofobia, la transfobia, la cuestión intergeneracional, el racismo y el clasismo, ¿no? Entre otros temas. Y pues es como bastante interesante lo que, bueno, creo que es bastante interesante, igual no es interesante, pero no queremos dar estas definiciones como de la RAI, así de la diversidad según la RAI es tal, porque pues siempre ha sido así, como que pues no le atraviesa eso a nadie, ¿no? O sea, a veces los conceptos son tan duros que pues no alcanzan a las experiencias individuales de los sujetos, ¿no? Mi cuerpo, mi grasa, mi revolución, berreo intenso al ritmo del corazón. Mi cuerpo, mi grasa, mi revolución, berreo intenso al ritmo del corazón. Recorre el fuego, mi torrente sanguíneo. No hay quien lo apague, arde el filo. No dudaremos, lo usaremos a cortar toda la violencia patriarcal. Recorre el fuego, mi torrente sanguíneo. No hay quien lo apague. Pues hay una limitante del contexto, de los contextos que vivimos y pues debemos de ser muy cuidadosas con ello, ¿no? También a la hora de trabajar este tipo de temas en comunidad, ¿no? Porque también no sabemos cómo el nivel de violencia que estén viviendo las personas. O sea, a mí en estos talleres donde yo he participado, pues me han tocado historias como súper duras, ¿no? De morras que se salían escondidas de sus esposos o de morras que ya les había dado permiso el esposo de participar, pero se la pasaba insultándola, diciéndole que bailaba bien feo, despreciándola, un sinfín de historias. Entonces, pues sí recaen, digo, estas mujeres pues eran bien rifadas, algunas, ¿no? Porque pues se iban escondidas del marido a bailar y decían, pues es que yo quiero bailar y llego aquí y me siento bien y me hace sentir bien bailar, ¿no? Como promotores o mediadores creo que se tiene que tener el cuidado de no decir como cualquier cosa como fuera del lugar, porque al final, pues queramos o no, nosotros nunca vamos a ser parte de la comunidad. O sea, tampoco hay que creernos esa como de, ya porque me pongo una camisita bordada ya soy indígena, ¿no? O sea, eso no pasa. Entonces, pues también no asumir o querer ser parte del barrio, así de, ya soy bien barrio y les voy a hablar así, y así hablan, porque pues hasta parecemos broma, ¿no? O sea, honestamente está muy mal, amigos, que hagan eso. Qué perroso, por favor, evítense esa pena de hacerlo, por favor, que se ven muy mal, ¿eh? Bueno, ya nos tenemos que ir. De tarea, si es que se me quedaron picades, les recomiendo revisar esta cápsula de qué es el perreo de AJ más español, que nos habla un poquito más sobre el perreo y otras danzas. Les espero en la siguiente clase para seguir conociendo esta bonita historia llamada twerk. ¡Terrible! ¡Perriemos!
estos ejemplos que nos comparte Ame y Elena creo que nos dan pie para reflexionar sobre las implicaciones psicoemocionales o emocionales que tenemos como personas promotoras al estar en contacto directo con personas que han vivido algún tipo de violencia, que están experimentando algún tipo de violencia o que por las condiciones estructurales de vida de cada uno se ven imposibilitados de satisfacer en algún grado pues condiciones para mejorar sus vidas y su bienestar. Bueno, pues el protocolo de seguridad con el que incidimos en este programa tiene, entre otras, una historia interesante porque uno de los elementos que lo integran es un marco referencial de una metodología que hemos retomado para este programa que se llama ECO2. Básicamente se repiten en el nombre la E de epistemología, la E de ética, la CO de comunitaria y la CO de complejidad. Entonces se hace este juego de eco-eco y pues por esa razón es ECO2. Bueno, este modelo tiene su origen en una serie de ejercicios que terminaron en una sistematización de la experiencia de varias organizaciones de la sociedad civil que desde la década de los 80s ya intervenían en comunidades que actualmente conocemos como en pobreza multidimensional, que básicamente significa que viven una serie de situaciones no solo de carencia económica, sino también de carencia en los servicios educativos, culturales, de salud, ambientales. Por eso se le llama multidimensional, porque bueno, no solamente hace referencia a la falta de liquidez económica, sino a toda esta condición estructurante en la que se pueden desarrollar o pueden vivir las personas. Y bueno, entonces en la década de los 80s, pues estas personas ya incidían en estas colonias de la Ciudad de México con el trabajo hacia jóvenes farmacodependientes específicamente. Y pues bueno, después de encontrarse en un coloquio en la Universidad Iberoamericana a mediados de los 80s, ahí es donde conocen al doctor Efren Milanés, que es una persona italiana que tiene pues estudios principalmente orientados al tratamiento de la farmacodependencia y pues conjuntan los saberes del tratamiento que se hacía en Italia con el tratamiento que se hacía en México en esa época, y Efren Milanés encabeza una investigación patrocinada por Caritas Alemania, el gobierno alemán y la Unión Europea, en donde hasta mediados de los 90s se termina esa investigación, en donde la intención fue rescatar todas aquellas buenas prácticas metodológicas, buenas y malas prácticas, o sea, todos aquellos aspectos metodológicos que pudieron incidir en la rehabilitación de los jóvenes farmacodependientes. Y pues tras prácticamente una década de investigación sale lo que es el boceto del modelo ECO2, que en un principio estaba dirigido exclusivamente a jóvenes farmacodependientes que además vivían junto con sus familias en colonias en donde pues existían un alto nivel de pobreza, violencia comunitaria y una serie de situaciones importantes para las personas. Entonces, este modelo, al ser aplicado por varias organizaciones de la sociedad civil mexicana, empieza a darse a conocer en otras esferas, ya no solamente con las personas que inciden con jóvenes farmacodependientes, sino que se empieza a aplicar a otros contextos, por ejemplo, personas en situación de calle, mujeres inmersas en el comercio sexual, jóvenes en conflicto con la ley, personas privadas de su libertad, migrantes, y entonces se empieza a aplicar a esta serie de situaciones que viven otros grupos que ya no solo son consumidores de drogas, y se empiezan a tener resultados favorables. Es decir, algunos principios, instrumentos y momentos metodológicos de este modelo permiten que verdaderamente las personas vayan superando ciertas situaciones que están viviendo y vayan construyendo pues una alternativa de vida diferente. Y en ese sentido
se vuelve a replantear, a hacer un replanteamiento, a decir, bueno, ¿qué pasa con este modelo? ¿Por qué también funciona con personas que no solamente consumen drogas, ¿no? Sino que a lo mejor están en el comercio sexual o en otras situaciones? Es decir, no es una receta, no es un llegue usted primero y haga A, B, C, D. No se trata de eso. Es una serie de principios que tienen la suficiente plasticidad metodológica para poder adaptarse a diferentes circunstancias. Básicamente porque observa la realidad con dos teorías interesantes, una llamada de redes y la otra de representaciones sociales, que nos permiten mirar la realidad desde una perspectiva en donde la voz comunitaria es la protagonista de todos los procesos, la protagonista y la responsable de sus propios procesos. Partimos del supuesto de que si en una comunidad se genera una situación de sufrimiento social, en la misma comunidad se encuentra la clave para generar soluciones alternativas a esa situación de la comunidad. Es decir, no necesita que llegue ningún externo a resolver, a educar, a capacitar, a habilitar a las comunidades. No, las comunidades son las que pueden por sí mismas generar sus propios procesos y decidir hacia dónde quieren llevarlos. Este posicionamiento es la ética, ¿no?, que retomamos en el programa de promotores. Por eso es muy importante para nosotras siempre reiterar, nosotras no llegamos a cultivar, a capacitar, a enseñar a nadie, ni llegamos como de arriba, ¿no?, a salvar a las comunidades, a ayudarles, a salvarlas de nada, porque finalmente creemos firmemente que las comunidades pueden detonar sus propios procesos, ellas solas, solo necesitan un acompañante, alguien que esté ahí, ¿no?, como dando algunas herramientas que pudieran necesitar las comunidades, o probablemente mediando ciertas situaciones cuando la misma comunidad requiere de esa mediación. Y entonces ahí estamos incluso casi como testigos, ¿no?, simplemente como testigos presenciales de ese proceso, y la idea es que la comunidad tome un rumbo sola. Sí es muy importante, ¿no?, decir que nosotras no creemos que las personas necesiten pues ni de la lástima, ni de nuestra caridad, ni de dar lo que nos sobra. No, por el contrario, ¿no? Las personas, sin importar la situación en la que se encuentran, siguen teniendo toda la capacidad y la posibilidad de generar sus soluciones y la búsqueda y la construcción de sus dispositivos de alternativa, ¿no? O sea, de aquellas puertas que les permitan salir a otros caminos comunitarios, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que nuestro protocolo de seguridad retoma, y también nuestros momentos, ¿no? La metodología de promotores pues tiene una finalidad muy precisa en última instancia, y es delimitar nuestra participación, porque de repente decimos, bueno, somos acompañantes de los procesos comunitarios, pero ¿cómo sabemos hasta dónde acompañamos y hasta qué punto podemos, más bien nuestra mente puede, mis deseos, mis anhelos, mis carencias pueden sobresalir a la voz comunitaria? O sea, necesitamos una especie de balanza que nos permita saber, a ver, oye, América, ya no estás acompañando a nadie, ¿eh? O sea, eso es lo que tú quieres para esas personas, para esos adultos mayores, para esas personas tal. Eso es lo que tú deseas, lo que tú quisieras que pasara. ¿Cómo hacemos para que la comunidad verdaderamente sea la voz auténtica de ellas y ellos la que hable? Bueno, pues para eso existe la metodología. La metodología es una frontera, es un recorte de realidad que nos permite decir, hasta aquí es acompañar, y si yo traspaso esa barrera, ya no estoy acompañando, ya más bien estoy sermoneando, evangelizando, haciendo otras cosas que ya no son ese acompañamiento. Entonces esa es nuestra finalidad. Por eso somos hasta cierto punto muy cuidadosas y cuidadosos de que esos momentos metodológicos se lleven a cabo, como el diagnóstico, recuperar verdaderamente la discursiva y la narrativa simbólica de la vida cotidiana de las comunidades. Pues esa es la intención, ¿no? La intención es que verdaderamente sea esa voz la que resuene y no la mía, ¿no? La de la dupla, no la de los promotores y las promotoras que están en campo. Y sobre todo, pues también, como decía Samantha hace un momento, pues nos permite también
de detectar, ¿no? Detectar hasta qué punto yo ya tengo un enganche emocional con las historias de las personas, porque también eso es importante reconocer, ¿no? En el modelo Q2 partimos del supuesto de que somos humanas y humanos, que tenemos una historia de vida y que por supuesto que cada que me pongo a disposición de una comunidad y en interacción con las otras y los otros, yo me mezclo, exactamente, me involucro y finalmente mi historia se puede enganchar en algún elemento de esa otra historia, claro, y puedo romper esa barrera del acompañamiento y no solo no voy a llevar a un buen fin a esa persona, sino que yo también me voy a involucrar en un proceso del que después difícilmente voy a salir. ¿Y en dónde quedó la promoción de la cultura? ¿En dónde quedaron esos procesos comunitarios? Pues quién sabe, ¿no? Por eso es muy importante ser muy cuidadosas y cuidadosos de la metodología. Yo soy Lía García, soy originaria de aquí de la Ciudad de México, soy artista visual, poeta y narradora oral y bueno, mi experiencia como promotora cultural ha sido muy especial porque ha sido una transición muy interesante, ¿no? Mi llegada al programa fue porque pues yo estaba muy interesada en poder compartir saberes con la comunidad, saberes artísticos, saberes poéticos y saberes literarios, ¿no? En las comunidades donde incluso yo crecí o las que estuvieron más cercanas a mi niñez, a mi juventud como persona diversa y pues contribuir a que esos saberes pues tuvieran como médula de toda la intervención el tema de la diversidad sexual, porque me interesa mucho que la promoción de la cultura sea una promoción pues que derive, ¿no? de una perspectiva de género, que abra caminos, que permita que todos estos saberes y estos conocimientos de sensibilización en temas de género, feminismo y sexualidad pues se amplíen al campo de lo comunitario. Bueno, una de mis experiencias más significativas dentro del programa de promotores culturales ha sido cuando realizaba intervención pedagógica y comunitaria en centros penitenciarios de la Ciudad de México con población que se encuentra privada de su libertad y me interesaban mucho esos procesos porque eran procesos vinculados a abrir caminos y tejer puentes por medio del fomento a la lectura para hablar de diversas libertades, ¿no? Y sobre todo también poder amplificar las voces de las personas que habitamos esta diversidad sexual, no solamente en el exterior, sino en este caso en un encierro. Otra de las experiencias más importantes y especiales que he trabajado dentro del programa de promotores culturales ha sido los procesos pedagógicos que se han dado con la juventud en la educación media superior por medio de estrategias pedagógicas y políticas que tienen que ver con el fomento a la lectura, derivadas de la narración oral, la mediación de lectura y el acercamiento a las juventudes a que conozcan sus derechos humanos, ¿no? Específicamente esta intervención ha sido desde una perspectiva de género que a mí me permite acercarme a las juventudes diversas, a juventudes LGBT, a juventudes que estén atravesando por transiciones de género muy puntuales y pues me agrada mucho pensarlo y recordarlo porque esta intervención ha sido desde la participación colectiva, ha sido también desde el tejido de alianzas y ha sido desde el tejido de una pedagogía que busque justamente promover la cultura desde sus diversas y amplias perspectivas, ¿no? Que en este caso pues es la perspectiva de género, el desarrollo comunitario, la escucha radical y pues el diálogo intergeneracional que podemos tener los promotores de la cultura con la juventud, ¿no? Porque es un diálogo intergeneracional que se da a través del fomento a la lectura y todas las estrategias que nosotras utilizamos, como les decía, la narración oral, el performance, la fotografía, las artes plásticas, las artes visuales, la poesía, ¿no? O sea, todo eso son extensiones de la promoción cultural que se utilizan como estrategias pedagógicas y políticas para tener este diálogo con la juventud en las escuelas, ¿no?
Existen otras instituciones de encierro que pueden ser las escuelas, los hospitales, los centros psiquiátricos, pero en este momento me quiero centrar en las escuelas, ¿no? Porque las escuelas pues son una de las instituciones pues que encierra más la subjetividad de las personas y que encierra más los cuerpos, ¿no? Las escuelas son secuelas, esto es importante decirlo. Entonces, la promoción cultural lo que hace es atender esas secuelas que existen en el cuerpo y en la subjetividad de las personas y detonar nuevas realidades que permitan que esas secuelas sanen, ¿no? Cuando hablo de la escuela como un encierro, me estoy refiriendo específicamente a escuelas que se encuentran en comunidades periféricas de la Ciudad de México, ¿no? No me estoy refiriendo a una centralización de la institución educativa, me estoy refiriendo a una periferia educativa, es decir, estas escuelas que se encuentran en colonias pues que están tomadas por un conflicto social en el cual pues la cultura tiene un papel muy importante, porque la cultura es también esa puerta, esa grieta que abre una posibilidad nueva de pensar las escuelas. Las personas de la disidencia sexual pues tenemos una experiencia de encierro aún mayor en las escuelas, ¿no? Porque la escuela es ese punto en el cual ocurre toda esa transformación del cuerpo. Entonces, las disidencias hemos estado bastante rechazadas en ese espacio. Estamos muy heridas porque las secuelas que dejan las escuelas en nuestras corporalidades diversas pues son bastante fuertes. Entonces creo que ahora para mí es importante pensar que la promoción cultural sea ese espacio de cura política, ese espacio de cura educativa y ese espacio de cura que lo que haga pues sea fomentar la colectividad, sea tejer la escucha y sea tejer la apertura a nuevos mundos que definitivamente serán posibles por medio de esta acción. Y mi experiencia pues fue muy enriquecedora porque creo que al yo habitar una experiencia de transición corporal, subjetiva y afectiva, pues los jóvenes pueden tener un acercamiento muchísimo más pues cercano por medio de la palabra conmigo, porque la juventud es un momento de la vida en el que la fertilidad del cambio está latente, ¿no? Porque el cuerpo está cambiando, la subjetividad, también hay una ruptura con la sociedad, hay una ruptura con las figuras que rigen al Estado. Y la experiencia trans, que es la experiencia de vida que yo habito, pues también es una experiencia de cambio, de ruptura, de revolución, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me permitía tener este acercamiento con la juventud. Es una intervención bastante radical porque rompe con esta idea escolarizada que se tiene de cómo es que tiene que aprender la juventud ciertas temáticas y cómo es que tenemos que acercarle a la juventud a estas temáticas, porque la intervención es lúdica, en la intervención no solamente está el libro o la película, sino que está mi cuerpo, está el cuerpo de los jóvenes, el libro, la película se derrama a la corporalidad de quienes estamos ahí y se detona una experiencia afectiva, una experiencia sensitiva y una experiencia de escucha en la cual pues podemos aterrizar ese título literario cinematográfico a una experiencia colectiva y performática que cuestione la misma institución educativa. Es como tejer un puente entre una experiencia de transición, es una experiencia disidente, con la juventud, ¿no? Que también es una experiencia de cambio y de transición. Entonces creo que mi experiencia ha sido bastante reveladora, conmovedora y bastante transformadora dentro del programa, porque pues me interesa mucho pues derramar, ¿no? Esa promoción de la cultura a nuevos mundos que abran esas otras puertas que permitan visionar otros mundos posibles. Mi nombre es Eugenia, somos comerciantes, vendemos verduras. No veo tantas noticias porque eso nos provoca miedo. Creo que si estuviera viendo las noticias, sí me entraría mucho miedo. Tengo un hijo en casa que ve noticias y me dice: mamá, no salgas, es muy fuerte la pandemia, te puedes contagiar, por favor no vayas.
Y pues sí, seguimos aquí en el negocio, claro, cuidándonos, cuidando a la gente que viene a comprar, viene con cubrebocas. Nosotros tratamos también de estar protegidos y es así como andamos en la calle. Es importante tomar en cuenta el momento en el que estamos, un momento en el cual todos estamos confinados por una temática de salud. Entonces, si bien como promotores el programa fue diseñado con unas estrategias para operar dentro de campo, en la actualidad no puede funcionar así. Nos hemos mudado a la producción de materiales audiovisuales, que estos materiales estamos conscientes que hay un público al cual no podemos alcanzar por esta brecha digital. Sabemos que sí tenemos un público activo que sigue las actividades, que está interesado justo en seguir encontrando estos espacios de diálogo dentro de sus casas, dentro del confinamiento y bueno, esta mudanza que tuvimos a la parte digital, ¿no? Si hablamos de la hora, el ahora es este gran reto que tenemos todos y todas para tener clases en línea, sesiones en línea, vínculos. Es un momento muy importante para generar vínculos entre instituciones, entre personas, entre comunidades, para que podamos generar estos lazos todavía más grandes que puedan acercar las actividades, todo a una mayor cantidad de personas. Y bueno, esto nos va a llevar también, pensamos en el presente y hay que pensar en el futuro también. ¿Qué otros aspectos el programa debería considerar para poder asumir los retos que el futuro inmediato implica? Pues bueno, uno de estos aspectos es creer, que todas y todos creemos en el programa, que la cultura es un motor de innovación que puede favorecer la construcción de soluciones disruptivas frente a las crisis económicas que las comunidades viven. En otras palabras, la cultura no solamente es, bueno, y en específico la cultura comunitaria, no solamente se trata de un ejercicio pues de goce, de disfrute, de entretenimiento, sino que también, como ya hablamos en un ejemplo anterior, tiene otras posibilidades, porque al ser una producción que se genera en la vida cotidiana de las comunidades, es en esta misma ventana de oportunidad donde es posible que la cultura tenga esta plasticidad para brincar a otras esferas, como es hacer frente a la situación que deviene tras estas medidas de confinamiento por medidas sanitarias. Pues ahora yo les quiero contar un poco de un proyecto que estamos trabajando en GAP. Es un grupo de acompañamiento que está pensado para acercarnos de primer momento a las y los promotores que se han visto directamente afectados por el COVID-19. Este todavía está en etapa diagnóstica, así que no les puedo adelantar mucho más, pero surge con la intención de acompañar los procesos personales que se han inscrito en este panorama, ¿no? Y que de pronto parece que estamos súper alejados las unas de las otras y que aún así nos atraviesan un montón de cosas, ¿no? O sea, esta idea de estar encerradas, esta idea de no poder tocarnos, la idea de quizá compartir espacio con algún agresor, incluso cosas que el confinamiento derive en nosotras. Pues este grupo estamos pensando la forma de cómo podemos acompañarnos a la distancia. Lo están coordinando 2 psicólogas que tenemos en el equipo y también pues estamos tratando de fortalecer este equipo con otro tipo de perfiles como trabajadoras sociales, artistas gráficas y pues esperamos que muy pronto podamos tener por ahí más detalles. Mi nombre es
Carmen Díaz Valderrama, soy enfermera intensivista. El trabajo, si era pesado, pues ahorita es muchísimo más agotador. Durante el turno, pues no podemos comer, no podemos beber nada. Nos ponemos un equipo de protección que hace que sea muy agotador el trabajo. No podemos a veces respirar, transpiramos la mayor parte del turno y eso hace que el trabajo sea muy pesado. A la vez me siento, bueno, al inicio con mucho temor, mucho miedo, pero conforme han pasado las semanas uno va pues tomando la calma, se baja el nivel de estrés y permite ir a trabajar ya con más ánimo. Bueno, yo me siento satisfecha por mi trabajo, de poder ayudar a las personas que ahorita pues están pasando por esta enfermedad. Hablando de ejemplos de plasticidad metodológica y de salidas disruptivas ante los problemas y las crisis, les quiero presentar Sensacional de Pandemia, que es una publicación que nuestras compañeras y compañeros del equipo de acción gráfica diseñaron precisamente en estos aires de adaptación a estos tiempos de cambio, en donde es necesario la creación de nuevos dispositivos para acercarnos a los grupos y a las comunidades. ¿Nos quieres platicar un poco del contenido? Pues sí, en realidad es que en GAP tuvimos la fortuna de poder trabajar directamente con este equipo, así que estuvimos trabajando particularmente en esta parte que se llama Mi Cuerpo, Mi Hogar, que busca retratar cómo viven las mujeres, cómo vivimos las mujeres este periodo de confinamiento y cómo es que algunos problemas se están agudizando para nosotras, es decir, vivir con nuestros agresores, de pronto esta exigencia que tenemos de ser mejores en todo, etcétera. Así que pues bueno, a mí en realidad es que me parece que es una publicación que da para muchísimas cosas, pero me gusta un montón porque me parece que alcanza a retratar muy bien cómo nos sentimos, qué podemos hacer y también pensar cómo están sintiendo los otros, ¿saben? O sea, por aquí hay un montón como de actividades que te invitan a intervenir esta publicación y que no seas nada más tú leyéndola. Así que yo creo que está súper chido que todos la revisemos por ahí. Sí, y justo si están interesados en esta publicación, la tenemos en PDF en la página y justo pueden escribir o pueden meterse directamente a la página y ahí está, ¿no? Y también es muy importante mencionar cómo se han construido otros lazos y otras formas de relación para la distribución física de este Sensacional de Pandemia, en donde se ha generado un vínculo con la Sociedad Cooperativa Pascual Boing, que han participado de manera activa en la distribución física de este ejemplar en todos aquellos espacios de la Ciudad de México en donde ellos y ellas distribuyen su producto. Entonces, pues, Sensacional de Pandemia es un buen ejemplo de cómo en el programa estamos reposicionando la forma en la que promovemos la cultura desde una multiplicidad de dispositivos que antes precisamente de la pandemia no nos habríamos imaginado, ¿no? De alguna manera esto también, aunque suene extraño, pero ha sido un motor de inspiración para que nos ha llevado a innovar, ¿no? Que nos ha inspirado y que nos ha llevado a crear cosas que de no haber tenido este estímulo no habríamos construido, ¿no? También nos ha implicado un reto del cual se han derivado cosas bastante interesantes. Pues también es importante despedirnos diciendo que uno de los nuevos retos que ahora mismo estamos encarnando es pensar las formas en que podemos ocupar los espacios juntas, atendiendo las medidas de sana distancia y también animándonos a esto, o sea, a cuidar las propuestas audiovisuales que queremos lanzar al público, buscar la forma de construir relatos que sean mucho más interactivos para que no se vea como una cosa por ahí plana, y que creo que
pues al ser el primer esfuerzo tendremos un montón de cosas con que retroalimentar y con que seguir construyendo la discusión colectiva que tenemos en este programa. Claro, y también no perder esta parte humana, ¿no? De poder dialogar presencialmente con otras personas y visibilizar o ser un poco conscientes de todos los retos que implica este confinamiento y de todos los retos que nos toma como programa, como sociedad, como país, como mundo a enfrentarnos a una pandemia que tuvo esta magnitud. Y pues también, ¿por qué no?, continuar disfrutando de lo que hacemos, ¿no? A pesar de todas estos retos y estas dificultades que pudieran presentarse, en este caso por la pandemia, pero en general por la vida en sí misma, pues ¿por qué no seguir disfrutando, como en esta charla, que estuvimos disfrutando bastante de la recapitulación y de darnos cuenta de todo lo que hemos hecho? Ha sido bastante enriquecedor y bastante placentero, incluso echar una mirada hacia atrás y ver todo lo que hemos construido y avanzado como programa, y sobre todo también el reconocer y verbalizar que tenemos un caminote por delante bastante interesante y estimulante, diría yo, que la verdad es que ya quiero vivirlo, o sea, solo de verbalizarlo ya quiero que pase, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta charla tan placentera y pues nos estaremos viendo por ahí. Sí. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ah, sí, estamos como Promotores CC y bueno, ahí pueden ver todas las producciones que estamos haciendo ahora. Suscríbanse, denle like. Hasta luego. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Espero que nos escuchen muy bien. Nos da muchísimo gusto que se hayan quedado con nosotras en esta transmisión y, bueno, haber tenido una sección dentro de este maratón. Hemos estado leyendo sus comentarios, hemos estado leyendo sus preguntas y, bueno, platicando, creemos que son temas que nos podrían tomar otro maratón completo el poder hablar de todas las particularidades del programa. Sin embargo, por supuesto que queremos tomar varias de las preguntas que nos han hecho, nos han compartido y bueno, vamos a pasar a esta sección. En particular, a mí me gustaría responder una pregunta que nos realizaron en alguno de los comentarios. Tal cual la voy a leer. Dice, ¿cómo hablan de metodología si lo único que hacen es compartir videos en redes? Nos vamos a ir directo porque el tiempo es muy reducido. Entonces, bueno, es importante que, voy a intentar hacerlo muy claro, que sepamos que el momento que estamos viviendo, el momento de la contingencia, nos marcó un antes y un después de las redes sociales. El antes nos llevaba a que el uso de las redes nos distanciaba un poco de las personas, de la familia, etc. Después del confinamiento, pues las redes sociales y las plataformas se volvieron una de las herramientas principales para que pudiéramos tener contacto con nuestros seres queridos, con el trabajo, con los maestros, con absolutamente, toda nuestra interacción básicamente tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las redes sociales. Entonces, tomando en cuenta esto, sabemos que el momento actual nos lleva a que, veamos en esta debilidad, que fue su momento, una fortaleza. Como programa estamos hablando, ya lo vimos en el video, del modelo ECO2. Este modelo tiene 5 momentos metodológicos. Estos 5 momentos son el diagnóstico, la planeación, la ejecución, la sistematización y la evaluación. Para que no crean que me estoy desviando ni nada parecido, más bien les comparto estas etapas. ¿Por qué? Porque si bien hacemos material audiovisual que se comparte en las redes sociales, no nos limitamos a eso. O sea, este material sale como resultado de los diagnósticos previos que se hicieron en las comunidades y justo de todo este conocimiento colectivo que nosotros solo fuimos compartiendo. Pero por otro lado, dentro de cada una de las alcaldías, los equipos de las personas promotoras están haciendo
estos 5 momentos metodológicos. ¿A qué me refiero? A que se está realizando diagnósticos con las comunidades digitales, que ahora por la necesidad las nombramos así, en las cuales se está viendo cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos, se está construyendo con ellos posibles interacciones, se está realizando una planeación, una ejecución, una sistematización. Entonces, perfectamente podemos acoplar esta metodología a la parte digital, al mundo digital, y no limitarnos solo a la producción de videos que se comparten en las redes. Por suerte han surgido un sinfín de plataformas por las cuales podemos tener un diálogo directo con la comunidad, como está siendo un ejemplo, en el cual podemos escucharnos todas, compartirnos y platicar. Entonces, si bien sabemos, como ya lo dijimos, que hay una brecha digital con ciertos grupos de la sociedad, bueno, nuestro objetivo como programa es justo acercar estos derechos culturales, y en este momento de confinamiento pues solamente podemos hacerlo a partir de las redes. Sin embargo, cuando regresemos o cuando nos acoplemos a esta nueva normalidad, vamos a estar funcionando con todas las posibilidades. Tendremos ahora una comunidad digital, pero también tendremos una comunidad física, la cual podremos estar atendiendo y podremos estar dando seguimiento. Entonces, voy a dejarlo así, espero poder haber aclarado esa duda y bueno, le paso la palabra a Elena. Gracias, América. Pues bueno, a mí me gustaría juntar dos de las preguntas que muy amablemente quienes nos acompañaron nos han hecho. Voy a leer textualmente pues el comentario que dice: su reglamento de seguridad es un asco, yo he trabajado de otro modo y me ha funcionado perfecto. Ustedes prohíben que recibamos comida a la comunidad, y eso es una ofensa y nos cierran las puertas. Pues bueno, principalmente este comentario lo que nos permite es precisamente poder platicar brevemente que efectivamente existen muchas formas de aproximarnos a las comunidades. Definitivamente hay diferentes estilos, diferentes metodologías. La metodología de promotores no es la única, ni es la mejor, ni mucho menos. Simplemente es un camino que hemos recorrido, que ya tenemos experiencia varias y varios de las personas que formamos parte del programa, y que por los resultados que se han obtenido es por ello que se implementa de este modo. Sin embargo, sí reconocemos que muchas y muchos de nosotros fuera del programa podemos tener otro tipo de experiencias y otro tipo de acercamiento a las comunidades. Sin embargo, en el marco de nuestro programa es muy importante respetar esta metodología porque nos permite obtener resultados probados que después pueden ser evaluados, y esto nos permite mejorar. Cuando no tenemos esta estructura metodológica, pues lo que sucede es que nuestros resultados de pronto no pueden ser valorados, evaluados o visibilizados de la mejor forma, porque se pierden entre los puntos de vista y los cientos de perfiles que habemos en el programa, formaciones académicas, años de experiencia, e incluso aunque tengamos la misma formación, de repente tenemos diferentes marcos referenciales. Por eso, desde el marco de promotores, nos apegamos a esto para poder homologar todos nuestros saberes. También quisiera mencionar que esta pregunta tiene relación con un comentario que nos hace una persona que dice: ¿por qué existe tanta censura ante las propuestas de los promotores culturales comunitarios en esta tesitura del bien portado promotores culturales comunitarios? Bueno, aquí es muy interesante porque justo como vimos durante el programa, no censuramos contenidos, sino todo lo contrario. Invitamos a tocar temas que incluso generan polémica, como en este programa vimos el asunto del cuerpo y del perreo, que son prácticas culturales, comunitarias, que incluso generan una polémica, pero no estamos censurando. Simplemente sí hay para toda propuesta, sí pedimos, sí hay una solicitud de que esté debidamente planteada, argumentada, expuesta, pues para que pueda ser acompañada, ¿no? Pero realmente no hay temas tabú en este asunto de la cultura, al contrario, ¿no? Es muy interesante la multiplicidad de cosas que podemos hablar desde el programa. Le voy a dar la palabra a mi compañera Samantha, antes de que se pasen los minutos.
Pues justo retomando un poco el tema de Elena, déjenme leer la pregunta. Nos preguntan, ¿por qué perreo? Hay muchas otras manifestaciones culturales como la música regional. Por ahí ya estuve viendo que algunas compañeras respondieron, pero a mí me parece también importante aportar un poco más. Es que esto del perreo y esto de la censura no solo se limitan a estos temas. O sea, hay un montón de temas en los que tenemos tabús y que este programa tampoco tiene una lista de temas que tiene que tocar. En específico, a mí me parece importante hablar del perreo y del reconocimiento que tiene el perreo, porque una manifestación cultural no se limita, contradice o niega a otras. Esa para nada es nuestra intención. En ese sentido, esta manifestación en específica depende de las formas y los medios en las que como mujeres promotoras y mujeres en general tenemos y nos apropiamos de nuestro derecho a manifestarnos libremente, a gozar nuestra sexualidad, a gozar de nuestros cuerpos en espacios seguros construidos por nosotras, y que tenemos que aprovechar que tenemos espacio en estos programas sociales para poder hacer y disfrutar lo que nos interesa y lo que nos ayuda a constituirnos como personas. Y por ahí había visto otra, creo que sí tenemos tiempo. ¿Por qué brindarle servicios culturales a migrantes en México si en México hay más personas que los necesitan? Esta pregunta tiene muchísimas respuestas, pero a propósito solamente me gustaría aportar lo siguiente. Es que en términos de política pública, el gobierno de la Ciudad de México tiene toda una serie de lineamientos que estipulan la hospitalidad y la interculturalidad en todas sus prácticas, lo que significa que hacen un reconocimiento explícito a México como un país de tránsito, origen y destino. En ese sentido, me parece que brindar servicios culturales a estas personas hacen referencia y hacen efectivo el reconocimiento a la diversidad pluricultural que tenemos en la Ciudad de México. No sé si alguna quisiera responder otra, si todavía tenemos tiempo, no sé cómo vamos. Creo que ya estamos sobre tiempo. Justo nos siguen llegando muchísimas preguntas que son bastante interesantes y que nos dan el pretexto perfecto para que los invitemos a un posible conversatorio 2 o algunas posibles temáticas que puedan ser de su interés. Sí queremos compartirles que sabemos el reto social, cultural que implican todas las intervenciones, todas las interacciones con la comunidad, pero bueno, más bien como programa, como sociedad, estamos completamente comprometidos en que ocurra y nosotros y nosotras hacer pues desde el programa lo que nos podamos hacer, ¿no? Digamos, de estas posibilidades dentro de los derechos culturales. Entonces, no sé, yo creo que tal vez por el tiempo podríamos dar aquí por concluida esta sección, agradeciéndoles muchísimo de nuevo se hayan quedado con nosotros y nosotras, y esperamos que verlos pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.